¿Sabías que la doctrina cristiana no es solo un conjunto de ideas, ni una filosofía moral, ni una tradición heredada? Es verdad viva, que confronta el corazón humano. Tampoco es únicamente fe ciega, es fe revelada, anclada en la palabra de Dios y en la obra de Jesucristo. La doctrina cristiana explica quién es Dios, quién es el ser humano, qué es el mal, por qué existe el miedo y sobre todo cómo Dios libera. Desde el principio, la doctrina cristiana enseña que el mundo no es neutral. Hay una lucha espiritual real. El mal existe, se mueve en lo invisible, susurra, engaña, oprime. El ser humano lo percibe aunque no siempre lo entienda. Ese miedo que aparece en la noche, esa opresión que no se explica con palabras, esa ansiedad que aprieta el pecho sin razón aparente, no nacen de la nada. La doctrina cristiana no niega ese miedo, lo revela, dice la verdad. El mal busca robar la paz, quebrar la fe, sembrar oscuridad en el alma. La Biblia enseña que el miedo no es solo emocional, sino espiritual. Es una señal de que algo intenta ocupar el lugar que solo Dios debe tener. El enemigo trabaja en las sombras, no siempre con gritos, sino con dudas. Dios no está, está solo, no hay salida. Ahí es donde el miedo crece, cuando el corazón se desconecta de la verdad. Pero la doctrina cristiana no se queda en el diagnóstico. No solo dice que hay mal, sino que proclama algo más poderoso: Dios es mayor. Donde el miedo avanza, Dios irrumpe. Donde la oscuridad presiona, la luz de Dios no pide permiso. La doctrina cristiana declara que Dios no es distante, no es indiferente al sufrimiento humano. Él entra en la historia, camina entre el dolor y enfrenta al mal cara a cara. En el centro de la doctrina cristiana está Jesucristo, no como símbolo, sino como Salvador. Jesús no solo habló de libertad, la trajo. No solo habló contra el mal, lo venció. Cuando Jesús aparece en la narrativa bíblica, el miedo retrocede, demonios huyen, tormentas se calman, corazones rotos son restaurados. Su presencia revela una verdad profunda: el mal puede amenazar, pero no tiene la última palabra. La doctrina cristiana enseña que el miedo esclaviza, pero Dios libera. El miedo paraliza, Dios levanta. El miedo encierra, Dios abre caminos donde no los hay. Y esta liberación no siempre comienza afuera, casi siempre empieza dentro. Dios entra al corazón humano, al lugar más oscuro, al recuerdo más doloroso, al pensamiento más atormentador, y ahí declara: no temas, yo estoy contigo. La fe cristiana no es negar el miedo, es atravesarlo con Dios, es caminar por el valle sabiendo que no estás solo. Es reconocer que el mal existe, pero también creer con todo el ser que el poder de Dios es infinitamente superior. La doctrina cristiana afirma que el creyente puede sentir temor, pero no vivir dominado por él, porque la presencia de Dios rompe las cadenas invisibles. Dios no promete ausencia de batalla, promete victoria. No promete que el mal no tocará la puerta, promete que no podrá quedarse. La doctrina cristiana forma un carácter firme, una fe que resiste, un espíritu que se mantiene en pie aun cuando todo tiembla. Enseña que el miedo no define tu destino, que el mal no gobierna tu historia, que tu vida está en manos de un Dios que salva, restaura y libera. Al final, la doctrina cristiana no es solo conocimiento, es encuentro. Encuentro con un Dios que ve tu miedo, conoce tu lucha y aún así te llama por tu nombre. Un Dios que no te juzga por temblar, sino que te abraza y te dice que el mal no te vencerá. Porque donde Dios habita, el miedo pierde autoridad y la libertad comienza a florecer.